Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a Hablemos acerca de. Hoy tenemos un nuevo tiempo de aprendizaje para compartir juntos en el nombre de Yeshua. Doy gracias a Adonai por este tiempo tan interesante, tan importante, tan profundo y clave que veremos el día de hoy. Agradezco a nuestra hermana Carolina que aportó este interesante tema que nos permite profundizar en esta pregunta muy importante. ¿Quiénes harán señales en el nombre de Yeshua? ¿Quiénes son los que harán señales en el nombre de Yeshua? Lo veremos ahora en Hablemos acerca de. Amén. Voy a saludar los hermanos. Shalom David, bienvenido. Alicia, Shalom, Hepzibah, Carolina, Deyanira, bienvenida. Shalom, Loida, bienvenidos a todos hermanos. Ana, bienvenidos a todos los que están en la transmisión hermanos y a los que ven el video grabado por nuestro canal de YouTube. Somos el cuerpo del Mesías. Vamos a dar gracias a Adonai para iniciar. Gracias Adonai Elohim porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos muestras tu bondad cada día. Danos entendimiento. Danos, Padre, comprensión en lo que veremos el día de hoy, para profundizar en tu palabra y comprender bien tus escrituras. En el nombre de Adon Yeshua Mashiach. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a iniciar con esta pregunta, ¿no? El título dice, ¿quiénes harán señales en el nombre de Yeshua? Vamos a basar este tiempo de aprendizaje en Marcos 16, 17 al 18. Vamos a leer este texto desde la versión griega traducida por la Reina Valera 1960 y luego veremos estos mismos versículos en un manuscrito hebreo, ¿sí? Y a ver qué nos dice este manuscrito hebreo y qué podemos sacar a relucir, ¿sí? Entre las diferencias entre el texto griego y el texto hebreo. Porque veremos cosas muy profundas el día de hoy y entenderemos por qué Yeshua dice sus palabras y quiénes son los que harán estas señales y maravillas en el nombre del Adon Yeshua, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Vamos a leer Marcos 16, 17 al 18, a ver qué nos dice en la versión griega. Yeshua está con sus discípulos, está a punto de ascender a los cielos y les dice estas palabras. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que dice la versión griega de Marcos 16, 17 al 18. El Adon Yeshua les está diciendo a sus discípulos lo que han de hacer luego de que Él suba a los cielos. Pero tenemos esta versión griega con varios puntos. Dicen, en mi nombre echarán fuera demonios. El segundo punto, hablarán nuevas lenguas. El tercero, tomarán en las manos serpientes. El cuarto, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y el quinto, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cómo se entiende este versículo desde la versión griega? Estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen según el texto griego? Solamente los que creen y no accionan según los mandamientos de Adonai. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un punto diferente a lo que el texto hebreo nos dirá. ¿Sí? Vamos a leer el texto hebreo, que dice de la siguiente manera. Y estas maravillas, la palabra maravillas no es lo mismo que la palabra señales. Aquí en el texto griego dice señales, en el texto hebreo dice maravillas. La palabra maravillas en el texto hebreo es niflaot. Esta palabra la voy a explicar un poco. La palabra maravilla en hebreo quiere decir algo sumamente distinguido. Eso significa, ¿sí? Viene del verbo pele,
este verbo significa ser difícil o ser extraordinario, ¿no? Eso significa una cosa sumamente distinguida, ¿sí? Entonces, lo que se traduce como maravilla, ¿sí? Aquí, maravillas, niflaot, es cosas que sobresalen, ¿no? de lo normal. Eso significa, ¿no? Entonces, sigamos con el texto. Dice, harán los que creen. ¿Quiénes son los que creen según el texto hebreo? Los que creen son los que se afirman en la emuná. La emuná es ¿en qué? En las acciones de la Torá, en el afirmarse en las acciones de la Torá, en la Gesed y la Emet. Ese es el testimonio del Adón Yeshua, ya lo hemos aprendido. Ellos sanarán en mi nombre a los endemoniados, hablarán lenguas alternativas, y ningún tipo de bestia o serpiente venenosa los herirá, y apoyarán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esto es, hermanos, impresionante porque tenemos, ¿sí?, puntos diferentes a lo que nos dice el texto griego. Tenemos, ¿sí?, por ejemplo, no tenemos el punto que dice en el texto griego, vamos a volver. Dice, tomarán en las manos serpientes. Eso no está en el texto hebreo, ni tampoco si bebieren cosa mortífera no les hará daño. En el texto griego no nos da el mensaje original que en el texto hebreo está. Vamos a leer el texto hebreo de nuevo. Sanarán en mi nombre a los endemoniados, si es una sanidad de echar fuera a los demonios. Hablarán lenguas alternativas. ¿Qué significa hablar lenguas alternativas? O sea, un tipo o tipos de lenguas diferentes a la lengua nativa del que habla, ¿no? No estamos hablando de balbuceos ni de sonidos sin sentido, sino de lenguajes, de idiomas. Aquí lenguas, ¿sí?, significa idiomas, ¿sí?, idiomas diferentes a los que al que está acostumbrado el hablante, ¿no? Eso es lo que significa. Y ningún tipo de bestia o serpiente venenosa los herirá. Esto es impresionante. Veamos esto, hermanos, desde un punto de vista simbólico, no solo de un punto de vista real, ¿no? En cuanto a lo que puede pasar con una bestia salvaje en el bosque. No solamente eso, sino que recordemos quiénes son los que se levantan contra los apartados en el libro de Sodot. Son la bestia y la serpiente antigua. Aquí tenemos a la bestia y a la serpiente venenosa. Ningún tipo de bestia ni serpiente los herirá. Y Yeshua está diciendo que la bestia que se va a levantar, ¿sí?, y la serpiente que le dará su poder al animal, a la bestia, no podrá sobre los apartados, ¿sí? Esto es impresionante, esto es totalmente profundo, hermanos, ¿sí? Y sí, vamos a ver un ejemplo más adelante de cómo un discípulo, ¿sí?, un enviado del Adón Yeshua, no es herido ante una bestia y serpiente. Luego, apoyarán las manos sobre los enfermos y sanarán, ¿sí? Esto es la sanidad por medio de apoyar las manos. Y también en el libro de Santiago tenemos en el texto acerca del aceite de oliva que se untaba en la cabeza de los enfermos, ¿sí? Entonces, todo esto harán los que se afirman, ¿sí?, los que creen, los que se afirman, los que se esfuerzan, los que son firmes y constantes en el ruaj de la emuná. ¿Qué significa eso, hermanos? Eso no es una cosa ligera, afirmarse en el ruaj de la emuná. Esto no es una cosa ligera. Esto es una cosa, ¿sí?, un asunto de suma santidad. El estar afirmado en el Ruaj HaKodesh es algo de suma santidad, de apartamiento consagrado total de una persona. Nosotros a día de hoy, hermanos, venimos de mucha profanación, de mucha impureza, inmundicia, abominaciones de nuestros padres en nuestras vidas. Nosotros, nuestras malas decisiones,
consecuencias de nuestras malas decisiones. Por ende, venimos a la Torá, a la Don Yeshua, ¿sí?, viviendo antes esta vida de impureza. Ahora estamos en un proceso de aprendizaje en nuestras vidas de la Torá. No estoy hablando solamente de leer la Torá y decir yo guardo el Shabbat. No es eso, es una renovación del entendimiento y de cómo nosotros pensamos y concebimos las cosas. ¿Sí? Estamos hablando de una transformación del corazón, porque no solamente la renovación es a partir del Shabbat y decir Yeshua, sino que es en nuestro interior. ¿Sí? Porque si no podemos caer, ¿sí?, podemos caer en malinterpretar las Escrituras y guardar mandamientos de hombres, como muchos han caído. ¿Sí? Entonces, cuando uno recibe la Torá y el Ruach de Elohim, entra en un proceso de transformación. Y nosotros estamos viviendo este proceso de transformación y de purificación en esta generación que viene de impurezas. Nosotros somos como niños, como bebés, y no estamos preparados para tal maravilla, no estamos preparados a día de hoy para hacer este tipo de señales y maravillas. ¿Sí? No estamos preparados, estamos como niños, como bebés, aprendiendo, renovando nuestro entendimiento. Entonces tenemos aquí estas maravillas harán los que creen, ellos sanarán en mi nombre a los endemoniados, hablarán lenguas alternativas, ningún tipo de bestia o serpiente venenosa los herirá, y apoyarán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esto es lo que le dice Yeshua a sus discípulos. Y ellos hicieron esto, que sí hicieron esto, hermanos. Ellos hicieron esto en el nombre del Adón Yeshua, y lo podemos ver en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, de los enviados, de las obras, de las acciones que ellos hicieron en ese tiempo, en el primer siglo, podemos ver todas las maravillas y señales que hicieron en el nombre del Adón Yeshua. Porque las personas de ese tiempo necesitaban esas maravillas y señales para creer en el Adón Yeshua. Ahora estamos en un tiempo en que el Adón Yeshua se manifiesta en nosotros de manera interior, en nuestro corazón, para comenzar a guardar sus mandamientos. Entonces, vamos a ver a continuación en el libro de los Hechos varios aspectos importantes y varias acciones que ellos hicieron y cómo ellos, como dice aquí, ellos hicieron maravillas, sanaron a los endemoniados, ningún tipo de bestia o serpiente los hirió. ¿Sí? Entonces apoyaron las manos sobre los enfermos y sanaron. Vamos a leer. Vamos a ver en Hechos 3, 1 al 8 lo que nos dice. Dice, en cuanto a Kefa y a Yohanan, ¿sí?, Pedro y Juan, dice así: sucedió que cuando subieron Shimón Kefa y Yohanan al templo juntos en la hora de la oración, en la hora novena, he aquí un hombre paralítico desde el vientre de su madre, y lo cargaban y lo dejaban en la puerta del templo, cuyo nombre es Hermosa. Y él pedía tzedaká, esto es una obra de justicia, te voy a explicar qué es. Él pedía tzedaká de los que entraban al templo. Y he aquí cuando vio a Shimón y a Yohanan que entraban al templo, pidió de ellos que le dieran una tzedaká. Y lo vieron Shimón y Yohanan y le dijeron, míranos. Él los miró y pensó que iba a recibir de ellos alguna cosa, alguna moneda, ¿no? Y le dijo a Shimón, plata y oro no tengo, pero lo que tengo yo te lo doy en el nombre de mi Señor Yeshua el Mesías, el Nazareno. Y le dijo, levántate, anda. Y lo tomaron de la mano derecha y lo levantaron. Y en ese momento fueron sanados sus pies y sus tobillos. Amén. Y dice que el hombre comenzó a saltar y a regocijarse en su sanación, en el Adón Yeshua. Aquí vemos
este acontecimiento tremendo en el templo, en el Ejal, en el santuario, en la casa de Adonai, donde estaban los fariseos, los sacerdotes, y todo el mundo vio esto, y este hombre que era paralítico desde su nacimiento, que todos lo conocían, que siempre se paraba, o mejor dicho, lo cargaban, ¿no? Y lo dejaban sentado ahí en la puerta del templo, y siempre pedía tzedaká, que es una obra de justicia, ¿no? La tzedaká se traduce en el griego como limosna, pero esa traducción queda muy, no nos da el significado tan profundo que significa tzedaká. Tzedaká no es en sí el término justicia en hebreo. Tzedek es el término de justicia, ¿sí? Tzedek. Tzedaká es más la acción de la justicia, ¿sí? Es la acción, es la obra de justicia. Eso es tzedaká, ¿sí? Es una obra de bondad y de rectitud ante la otra persona, ¿sí? En este caso, la tzedaká fue más que oro y plata, fue la sanidad. Eso fue la tzedaká, porque él pidió tzedaká y recibió una tzedaká mayor. Amén. Entonces, Shimón, que es Kefa, traducido como Pedro, él le habló al paralítico y le dijo: yo en el nombre de Yeshua, yo te doy la sanidad, lo que yo te puedo dar es esto. Y él creyó, ¿sí? Esta persona se afirmó, ¿sí? En lo que él estaba, en lo que Pedro estaba diciendo, ¿sí? Y él se afirmó en sus palabras y él se paró y recibió la sanidad, porque la sanidad y la maravilla, el acto de obra de poder en el nombre de Adón Yeshua no puede suceder sin la emuná. Así como le dice Yeshua a la mujer de flujo de sangre, le dice que por su emuná, ¿sí? La emuná de ella la había sanado, ¿sí? Entonces la emuná, la firmeza y la perseverancia de aquella mujer fue lo que hizo que ella fuera sanada por el Adón Yeshua, porque Él obra en nuestra emuná, así como Abraham, ¿sí? Que Él creyó, Él se afirmó en la palabra de Elohim. Entonces vemos aquí uno de los primeros actos de poder, maravillas, señales, prodigios de los enviados de Yeshua en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, cuando Pedro estaba ahí en el templo, poco tiempo después de que Yeshua haya ascendido a los cielos. Él sanó a este paralítico, así cumpliéndose la palabra que Yeshua les había dicho. Luego Pedro habla a la gente de Jerusalén que estaba en el templo y les proclama a Yeshua, y creyeron muchos. Vamos a ver otro ejemplo de lo que ellos hacían. Vamos a ver. La siguiente palabra está en Hechos 8, 4 al 8. Nos habla acerca de las señales que hacía Felipe en Samaria. Vamos a ver. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la Besora, el Evangelio, la buena noticia, donde Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, que está al norte de Israel, es el reino del norte, les predicaba a Yeshua. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad, en Samaria. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo Felipe, que es enviado a Samaria por el Adón Yeshua, hace maravillas, hace señales, ¿sí? Vemos que él expulsa a los demonios de las personas que son atadas por estos espíritus impuros, ¿sí? Y muchos paralíticos, dice aquí, y cojos eran sanados por el Adón Yeshua a través de Felipe. Así que había gran gozo en aquella ciudad, dice. ¿Quiénes son los que hacen estas obras maravillosas, sobresalientes, estas señales? ¿Quiénes son? Los que se afirman en la emuná, los que se afirman en el ruaj.
porque ellos estaban afirmados por el Adón Yeshua, habían sido discípulos del Adón Yeshua, ellos lo vieron a Yeshua, ellos estuvieron con él, ellos se afirmaron con él, recibieron el Ruach completo de Yeshua, que es el Ruach de Elohim. Ellos no estaban profanados, no estaban llenos de impureza como lo estamos nosotros a día de hoy. Pero Elohim ha sido misericordioso con nosotros y bondadoso, que nos vio, nos hizo ver, ¿sí? Nos vio y nos hizo ver, ¿sí? Su Torah, para nosotros purificarnos y llegar a hacer estas señales y maravillas cuando el Adón Yeshua nos dé el permiso. Vemos aquí otro acontecimiento en el libro de los Hechos. Dice de esta manera: pero cuando Pablo recogió una brazada de leña, voy a explicar acerca de este acontecimiento. Pablo, él había naufragado en el libro de los Hechos, dice que él había naufragado y llegó a una isla llamada Malta, la isla de Malta. Él llegó y habían, ahí le llaman en el texto griego y en el texto hebreo los bárbaros. Ellos los recibieron y encendieron una fogata, ¿sí? Y estaban ahí calentándose en la noche. Cuando Pablo dice de la siguiente manera: él recogió una brazada de leña y la echó al fuego, y una víbora, una serpiente, salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, Diana no le ha dejado descansar, o sea, no le ha permitido vivir, ya va a morir por la picadura de esta serpiente. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. ¿Qué decía Yeshua? Ningún daño les harán las bestias y las serpientes venenosas. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, y después de esperar por largo rato y de no observar ningún daño en él, cambiaron sus palabras y decían que era un dios. Estas personas decían que Pablo era un dios. Imagínense, ¿no? Porque él había resistido a la picadura de la serpiente, la mordedura de la serpiente. Esto es la palabra que se cumplió del Adón Yeshua, ¿sí? Y Pablo fue salvado de la muerte aquí. Y cuando no es tu tiempo, no es tu tiempo. Aunque te pique una serpiente, no es el tiempo de tu muerte. Así como Pablo no era el tiempo de él, bueno, Elohim lo libró aún del veneno de la serpiente, ¿sí? Es interesante lo que dicen estas personas. Estos bárbaros dijeron: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, o sea, él estuvo naufragando y se salvó de morir en el mar, aún así esta diosa profana no le ha dejado descansar, y que ellos sean idólatras. Es decir, esta diosa lo va a matar, ¿sí? ¿Por qué? Porque él parece ser un asesino, dijeron estas personas, ¿no? No conocían la vida de Pablo y no entendían lo que estaba sucediendo, que al ver esto ellos iban a recibir una señal de Yeshua a través de Pablo, ¿sí? Y Pablo, como le llamaban polos, él hacía señales, él hacía maravillas, él recibió el poder de Elohim de una manera extraordinaria entre los gentiles. Todo lo que él hizo lo vemos en el libro de los Hechos, y fue extraordinaria la obra y el servicio que hizo Polos al Adón Yeshua. Polos es Pablo. Para eso vamos a seguir leyendo en el libro de los Hechos 19, 11 al 16. Dice: y grandes maravillas hizo Elohim por mano de Polos, Pablo, y de sus vestidos y paños o sus cinturones apoyaban en el cuerpo de los enfermos y eran redimidos, sanados de las enfermedades. Imagínense, tanto era el poder del Ruach en Polos que
aún sus vestidos, sus paños, cualquier vestido, utensilio que tenía sobre sí como un cinturón, se apoyaba en el enfermo y era sanado. Esto es impresionante. Y también los demonios salían de ellos, no solo sanados, sino que los demonios salían. Y corredores habían de entre los hombres judíos, aquellos que andan de aquí para allá, y conjuraron sobre los demonios por el nombre de Yeshua, sobre uno que tenía un espíritu impuro. Estas personas eran como unos exorcistas judíos. Ellos iban de aquí para allá sacando demonios. Si ellos no creían en Yeshua, ellos los hacían con sus hechicerías, con sus artificios, ¿sí? Ellos hacían este tipo de cosas de aquí para allá como ambulantes, y se les ocurrió usar el nombre del Adón Yeshua. Vamos a ver qué les pasa, ¿no? Porque ellos dijeron, bueno, Pablo saca demonios por el nombre del Adón Yeshua, vamos a ver qué pasa, ¿no? Tal vez no funciona. Usaron el nombre de Yeshua como un fetiche, como hechicería, porque ellos estaban acostumbrados a eso. ¿Y cuántos a día de hoy usan el nombre de Yeshua para su propio beneficio, para su propio provecho, como si fuera un fetiche? Muchos. Y así son engañados muchos por sus malas obras. Veamos qué les pasa. Y así decían, les conjuramos por el nombre de Yeshua, que quién sabe quién es, pero lo vamos a hacer porque Pablo lo hace, ¿no? Les conjuramos por el nombre de Yeshua acerca de quien proclama Apolos, y así habían 7 hijos de un hombre judío, y él era un jefe sacerdote, era un hombre noble de alta sociedad, y su nombre era Secoa, que hicieron de esta manera, si ellos hacían eso, y les respondieron los demonios, y les dijeron, a Yeshua lo conocemos, y a Apolos también, pero ¿quiénes son ustedes? Y saltó sobre ellos el hombre que tenía el espíritu impuro, y comenzó a hacerles provocación, y los abatió. También se puede traducir como y los hizo caer, y huyeron desnudos y heridos de aquella casa. Porque ellos utilizaron el nombre de Yeshua en vano, para su propio provecho y beneficio. Imagínense cómo ellos terminaron, y no se sometieron los demonios a ellos, porque ellos no tenían el permiso, el poder que Yeshua les había dado a los que son, ¿qué? Afirmados en la emuná, porque ellos no habían recibido al Adón Yeshua, no habían sido bautizados en el nombre del Adón Yeshua, ellos no habían recibido el Ruach HaKodesh, por ende ellos no tenían el poder de hacer esto. Entonces, ¿quiénes son los que harán señales y maravillas en el nombre de Yeshua? Los que se afirman en su emuná. Nosotros tenemos el importante trabajo, ¿sí? La importante tarea de educar a nuestros hijos, de enseñarles para que ellos se purifiquen, para que ellos aprendan a guardar los mandamientos y reciban aún más el Ruach HaKodesh, para que ellos reciban aún más el espíritu de santidad, porque ellos no estarán llenos de cosas del mundo, por eso entrará más el Ruach en ellos, habrá más lugar para el Ruach en ellos, porque nosotros somos como vasijas, y entonces el lugar del Ruach que habrá en ellos será mayor que el que hay en nosotros, y ellos tendrán más poder en el Ruach de lo que tenemos nosotros. Vemos aquí personas que no creen en Yeshua, que utilizan el nombre de Yeshua para su propio beneficio y engañan a muchos. ¿Cuántos a día de hoy engañan diciendo, aquí está Yeshua, ¿no? Y así como dice Yeshua, ¿no? Yeshua dice, si dicen que estoy ahí, no vayan. Si dicen que estoy acá, ¿no? Si estoy en el campo, en el bosque,
no vayan porque no soy yo. ¿A qué se refiere Yeshua con eso? No se está refiriendo a los judíos que salen no por ahí diciendo que son el Mesías, ya que todo el tiempo hay mesías falsos en Israel. Yeshua no se está refiriendo a eso. Yeshua se está refiriendo a esas personas que dicen que Yeshua está ahí, que Yeshua sana, que Yeshua hace milagros y Él no está ahí. ¿Por qué? Porque esas personas no se afirmaron en la emuná. Una persona que no es completa en la obediencia a los mandamientos de Adonai y es rebelde a la Torah de Elohim, no le es posible hacer señales y maravillas en el nombre de Adon Yeshua. Porque el que le ama guarda sus mandamientos. Entonces, una persona que diga que hace señales en el nombre de Adon Yeshua debe de ser una persona completa, tanto en la Torá como en el testimonio de Yeshua, como dice en el libro de Apocalipsis en hebreo de Sodot, de los misterios de Elohim. Dice que el dragón perseguirá ¿a quiénes? ¿A los que creen en Yeshua? No. A los que guardan los mandamientos de Jehová y tienen el testimonio de Adon Yeshua. Ahí está. Entonces, cuando digan, ahí está Yeshua, vayamos, que ahí hay sanidades, ahí hay milagros, no vayan, porque Yeshua no está ahí. Porque Yeshua estará donde está su obediencia y la pureza en la Torá. Ahí está el Adon Yeshua. Y cuando hablo de Torá no estoy hablando de legalismos y mandamientos de hombres. Estoy hablando de las obras de justicia en la Torá y de la obediencia a los mandamientos de Elohim, los cuales estamos aprendiendo en Soy Testigo. Los invito a ver el espacio de Soy Testigo, donde estamos aprendiendo muchos mandamientos y ordenanzas de Elohim, para ponerlos por obra en nuestra vida. Porque no estamos hablando solamente de guardar el Shabbat, que es uno de los principales mandamientos. Obviamente es un mandamiento importantísimo, pero hay muchos que se quedan ahí y no continúan con la renovación de su entendimiento. ¿Sí? Y esto es un proceso de día a día, no debemos de estancarnos, porque siempre tenemos algo que aprender. Porque si no guardas la Torah y no sabes, no conoces la Torah, no sabrás que cuando hayas robado algo, no debes de solo devolverlo, sino de devolver la quinta parte con él. Entonces, la Torah está ahí. Si tú no conoces ese mandamiento, ¿cómo lo vas a guardar? ¿Cómo vas a devolver lo que robaste más la quinta parte? No lo vas a saber. Entonces, por eso debemos de aprender cada juicio y ordenanza de Adonai para ponerlo por obra en nuestras vidas. Vamos a leer un último versículo que dice así, hablando de los dos testigos que están en el Apocalipsis: y si es que uno quiere hacerles mal a ellos, vendrá fuego y los quemará, y ellos tienen permiso para cerrar los cielos para que no venga lluvia sobre la tierra en los días de su profecía, y sobre las aguas para tornarlas en sangre y herir la tierra con plagas en todo tiempo que quisieran. Eso está en el libro de Sodot. Entonces tenemos, ¿sí?, en el libro de Sodot, que es el libro de Apocalipsis, el libro de los misterios, capítulo 11, versículos 5 al 6. Está hablando de los dos testigos, que son los dos olivos y las dos antorchas que están delante del Adón, de los cielos y la tierra. Estos son los dos testigos, Israel y Yehudá, los cuales en un futuro serán testigos del Adón Yeshua haciendo prodigios y señales. ¿Por qué? Porque esa generación que viene, o esas generaciones que vienen, serán más purificadas, renovadas en su entendimiento, mayores en el poder de Ruach,
con mayor obediencia, mayor afirmamiento, ¿sí?, en la Torá y en el testimonio de Yeshua. Entonces, por eso se les permite a ellos hacer estas señales y prodigios en el tiempo del fin. ¿Sí? Estos dos testigos son las dos casas de Israel. Carolina nos dice en los comentarios, dice: así es, y miles corren detrás de ministros, porque según ellos hacen milagros y van detrás del beneficio, y no detrás de Yeshua. Así es, que es el que hace todo. Sin él no somos nada. Entonces, si alguien que no guarda la Torá y hace milagros, no es el Ruach de Jehová, sino otro extraño. Amén. Así es, hermana, así es. Sí, recordemos con lo que dice Yeshua. ¿Sí? Cuando estén en el día del juicio, ¿sí?, y ellos digan: pero nosotros hacíamos señales, hacíamos maravillas, sacábamos demonios en tu nombre. Y Yeshua les va a decir: apártense de mí, no los conozco, hacedores de vacuidad, de lo vacío, porque lo que ustedes hacían era vacío, no era de mí, no era de mi Ruach, porque ustedes no me obedecieron, ustedes no guardaron mis mandamientos, porque el Adón Yeshua dice que el que enseñe a no guardar los mandamientos será llamado pequeño en el reino de los cielos. El que enseñe a no guardar los mandamientos, aunque sea uno pequeño. Y Santiago dice: el que no guarda un mandamiento se hace transgresor de toda la Torá. Esto está en el Brit Hadashah, hermanos. No estamos hablando solamente del Tanaj, estamos hablando del Brit Hadashah, que es el nuevo pacto. Habla siempre de la Torá y los mandamientos. Entonces, ¿cuándo se nos dijo que no debemos de guardar la Torá? Si está en todas partes en el nuevo pacto. ¿Sí? Entonces, sabemos ahora quiénes son los que harán señales en el nombre de Yeshua, y no son los que no guardan su Torá, sino que son los que se afirman en el nombre de Yeshua, los que se afirman en los mandamientos. Esos son los que harán señales y maravillas en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Así como los testigos que están en el libro de Apocalipsis, que luego son muertos a causa del testimonio que ellos dan. Esto es una alegoría, obviamente, porque dice que después de 3 días y medio se levantan, ¿sí?, es decir, al final de los 3 años y medio, ¿sí?, nos levantaremos de entre los muertos, ¿sí?, o si nosotros ya habremos muerto, ¿sí?, nos levantaremos, o los que están vivos, ellos serán levantados, ¿sí?, así dice en la palabra. Entonces, la alegoría de los dos testigos nos está hablando del tiempo del fin y de los que serán en el fin y que harán señales y que el mundo los verá, ¿sí?, llamarán la atención del mundo. Ahora estamos pasando desapercibidos porque no les damos ningún tipo de problema, ¿sí? Pero cuando comencemos a hacer señales y maravillas en el nombre de Yeshua, ahí se va a poner seria la cosa, ¿sí? Por eso el animal, la bestia y la serpiente se levantarán contra los testigos de la Adón Yeshua, los que lleven su testimonio. ¿Quiénes son los testigos? Si ahí nos está diciendo que son los que llevan el testimonio. ¿Y quiénes son los que llevan el testimonio? Los que guardan sus mandamientos, ¿sí? Entonces, todo cuadra. Entonces, oremos a Adonai para que en su tiempo Él permita darnos de su Ruach para hacer señales y maravillas a nuestros hijos, a nuestros nietos, que ellos, en su pureza, en su llenura de Ruach, puedan ser ellos los que testifiquen a Adón Yeshua de una manera completa. Así como nosotros en este tiempo no lo podemos hacer, porque no nos fue dado. Este es otro tiempo.
en el que tenemos que estar en el proceso de transformación. Esto no es de golpe, hermanos. Y en este tiempo no nos fue dado, pero será un momento en el que Adonai lo dará. Estamos en un proceso. ¿Sí? Entonces vamos a pedirle a Adonai. Gracias, Adonai, Jehová, porque tú eres bueno. Sabemos que tú lo harás, Padre, pero en este momento pedimos en tu nombre, Yeshua, que en nuestras futuras generaciones, Adón, hagas señales y maravillas, que nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la Torá, los mandamientos, a que sean puros delante de ti, temerosos de tu nombre, que no se desvíen tras los deseos vanos del mundo, sino que ellos te sigan de una manera completa y plena, temiendo y temblando por tu nombre, guardando tus mandamientos, y que no haya nada en contra de ellos, que nada pueda acusarlos, Hasatán, que nada se halle, ¿sí? Que no se halle en ellos ningún defecto, así como en Daniel, que no había ningún defecto en él, por eso no podían inculparlo de nada, que en ellos no haya ningún defecto, sino que ellos sean completos en tu Torah, plenos, y reciban tu Ruach de manera plena y completa. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, lo sabemos que será así, porque está escrito, y sabemos que los apartados sufrirán, y muchos darán su vida por tu nombre, pero qué bueno, porque esa es la esperanza de los apartados, que el que mata a espada morirá, el que lleva a la cárcel será llevado. El que mata a un apartado, Elohim lo matará. Esa es la esperanza de los apartados, que es la venganza del día de Jehová Tsebaot. Te damos gracias y te alabamos porque tú eres grande y poderoso. En el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Adonai los bendiga, Adonai los guarde. Que Adonai sea en ustedes renovando su entendimiento y poniendo por obra sus mandamientos. Recuerden, somos el cuerpo del Mesías. Shalom.